Amén. Así es de que yo solo te voy a, a decir qué es lo que dice la palabra del Señor en la palabra obrero. Eso en el diccionario dice que es una persona que trabaja. Pero hay una definición en donde es la que da la Biblia, que es qué significa ser obrero para Jesús. Dile a que tienes a la par, obrero para Jesús. Porque el obrero para Jesús es completamente diferente al obrero del mundo, mi hermano. El obrero para Jesús dice que, está en 2 Timoteo, persona que se dedica con diligencia a Dios y a su servicio, viviendo de tal manera que no tiene de qué avergonzarse. Amén. Así que vamos a inclinar nuestro rostro y le vamos a decir: gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Gracias porque en medio de cualquier circunstancia, Señor, tú estás en medio de nosotros. Nosotros no somos llamados, somos escogidos. Dilo con tu propia boca: yo soy escogido del reino, en el nombre de Jesús. Y como escogido del reino, Señor, hoy tomo las armas de la milicia para poder hacer la obra para la cual tú me llamaste, Señor. Hoy en el nombre de Jesús, tal vez me excusé muchas veces, tal vez tuve muchas cosas en donde pensé que podía hacerlo de esa manera, pero hoy, Señor, me levanto del lugar en donde estoy, y en el nombre de Jesús tomo las armas de la milicia para ser, Señor, el obrero diligente que tú necesitas para que lo que está allá afuera, que debe ser leudado por mí, Señor, se pueda realizar. Yo seré, Señor, una antorcha que anuncia tu reino, y en el nombre de Jesús tomo ese compromiso en mi corazón y en mi vida. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, yo sello sus corazones, Señor, y te pido que tú les hables a su entendimiento espiritual y a su corazón. Amén y amén. Bien, mis hermanos, yo quiero que hoy te sacudas un poquito el polvo, porque mira, el ser obrero para el reino, mi hermano, es a veces duro, mi hermano. Yo te lo puedo decir porque nosotros desde que iniciamos nuestro ministerio con mi esposo, me recuerdo que el llamado que Dios nos hizo fue fuera de notas, porque yo recuerdo que yo iba a la iglesia tradicional, iba con mi esposo, y en ese momento, cuando yo iba a la iglesia, siempre me decía mi esposo: ¿te gustó? Porque andábamos buscando una iglesia en donde nosotros sintiéramos que era el lugar donde nos teníamos que quedar. Y yo siempre salía igual. Yo le decía: a mí me falta un pedacito. Yo sentía que había un algo que no era completado en mi corazón. Y me recuerdo que en ese pedacito que yo sentía que me faltaba, era la presencia de Jesús, pero yo no lo sabía. Uno sigue las tradiciones de la familia y te meten en un rollo en donde a veces no es completamente la verdad. Y entonces uno no entiende, porque como no es conocedor de la palabra. Pero cuando tú aprendes a leer la palabra y la empiezas a hacer realmente tuya y la empiezas a poner por obra, las cosas cambian. Te empiezan a dar el panorama que realmente necesitas tener para darte cuenta que lo necesitas seguir a Él. Y me recuerdo que así le decía yo a mi esposo. Y el día que nos invitaron a unos frijoles charros y a una tacita de café en un lugar, allí recibimos al Señor, mi hermano. Ese día para mí fue una transformación en mi corazón. Ese día que Dios tocó nuestra vida sin que nadie nos evangelizara, yo entendí qué era lo que yo andaba buscando. No fue fácil desde el momento del arranque, mi hermano, porque tú empiezas con una emoción, empiezas con toda la alegría de hacer las cosas para Dios. Pero siempre a veces se presentan pruebas y circunstancias. Y yo recuerdo que en esa oportunidad teníamos tal vez como un mes de convertidos para el Señor, cuando el ministerio pues estaba empezando, y preguntaron si no quería alguien servir. Y nosotros rápido nos levantamos: nosotros queremos servir. Y me recuerdo que nos mandaron al ministerio de diaconado. Fue un ministerio que yo amé y siempre seguiré amando, hermano, porque ese fue el inicio y fue la puerta que Dios utilizó para muchos ministerios que Dios nos puso a cargo. Y recuerdo que en ese momento, cuando nosotros nos llamaron para el ministerio, empezamos. Pero siempre hay gente, mi hermana, que a veces te quiere, tal vez hasta en la misma iglesia, humillar o meterte golpes para ver si aguantas o no, ¿verdad? Porque son instrumentos que a veces Dios también utiliza, mi hermano, para sacar lo mejor de nosotros. Y me recuerdo que en esa oportunidad nos mandaron, ¿verdad? Y
Y nos dijeron que la primera actividad que íbamos a hacer era ir a lavar los sanitarios. Yo no lo vi mal, mi hermano, porque ese es mi trabajo en el laboratorio. ¿Va? Yo en el laboratorio, mi hermana, huelo lo más terrible que usted puede oler. Y no me ofende. Es más, mi nariz se cicatrizó tanto que a veces ni la siento. Y viene y nos mandaron. Yo no tuve ningún empacho. Fui y lavé lo mejor que pude todos esos baños. Y mi esposo también. Pero en esa oportunidad había alguien que nos dirigía en el grupo de diaconado y era una persona un poquito reacia y un poquito extraña y a veces era un poco petulante. Tenía un modo feo de manejarse, pero yo lo miraba y yo decía, no me importa, yo vengo a servirle al Señor. Y así fue el inicio de nuestro ministerio y fue un llamado que Dios utilizó para confrontarme, hermano. Para confrontar, porque en esa época ellos pensaron que porque nosotros llevábamos un título universitario, íbamos a ser tal vez alguien que se sintiera superior a los demás. Pero no, mi hermano, aquí todos somos iguales. Así como el que barre, como el que trapea, nosotros somos iguales. Si yo sí puedo agarrar una escoba, la agarro, mi hermano, a mí no me empacha ni nada. Es más, he hecho muchas cosas que ni siquiera en mi casa a veces hago. Pero sin embargo, yo aprendí que para el servicio del Señor no se puede decir no. Y recuerdo que en eso fue el inicio de nuestro ministerio. Yo te he contado otras veces. Al mes nosotros ya servíamos, empezamos a hacer el servicio del Señor y de repente tenía yo 6 meses de convertida, mi hermano, con mi esposo. Mis hijos ni siquiera estaban convencidos de seguirnos. Me recuerdo que cuando nosotros nos sentamos con ellos y les dijimos que lo que nosotros habíamos experimentado en ese lugar nunca lo habíamos sentido. Y me recuerdo que mi hija mayor, Paola, me dijo, mamá, ¿estás segura de lo que estás haciendo? ¿Están seguros, papá? Sí, estamos muy seguros. Y me recuerdo que ella dijo, solo eso quería saber. Y empezó muy obediente, igual que mis otros hijos, a acompañarnos a la iglesia. No fue al inicio muy fácil, mi hermano, porque después de tener una familia muy unida, nos echaron spray, ¿va? Se volvieron aleluyas y a echarnos spray. Es más, había reuniones familiares y nunca nos invitaban. ¿Por qué? Porque tal vez nos habíamos vuelto aburridos según ellos, pero nosotros vivimos en Cristo, mi hermano, y somos alegres. Y yo recuerdo que en esa oportunidad pasaron muchas cosas, mi hermano. Primero me sentí triste porque a veces era mi cumpleaños, invitaban a la gente, a mi familia que llegara y me dejaban con los colochos hechos, como dicen en buen chapima. Nadie llegaba. Y llegaban algunos, pero no llegaban todos. Y eso a veces entristecía mi corazón, pero un día Dios habló a mi corazón y me dijo, no es a ti al que desprecian, es a mí. Y yo empecé a entender que la vida muchas veces del cristiano aparentemente pareciera que es difícil, pero si tú caminas con Cristo, mi hermana, Dios alumbra tu corazón y alumbra todo el lugar donde tú estás. Y así empezó. Y me recuerdo que Dios nos usó para confrontar, porque había muchas cosas que a veces no están bien en los ministerios, mi hermano, y que hay que cambiarlas. Y me recuerdo que con el tiempo, pues, llegamos y empezamos a abarcar muchos ministerios. Abarcamos el ministerio de matrimonios, abarcamos el de ministración y liberación, estábamos en el de oración e intercesión y también estábamos en el diaconado. Y me recuerdo que muchas veces nos sacaron la lengua, mi hermano, los mismos del ministerio, porque a veces hay gente, mi hermano, que anda como cuerpo espín creyendo que los espacios son comprados, y aquí nadie compra, mi hermano, aquí es Dios el que te levanta, y si Dios te levanta te respalda, pero no quiere decir que yo venga como cangrejo a quererte jalar en la olla, ¿verdad? O a quererte meter zancadilla, porque aquí las zancadillas no son de Dios, ¿te das cuenta? Sino que uno tiene que ser hacedor de los demás. Yo siempre le digo a mis hermanas cuando estamos en el grupo de mujeres que si alguien supera lo que nosotros hemos hecho hasta el día de hoy, yo me voy a hacer siempre a un lado, mi hermana, para que tú seas primero antes que yo y antes que cualquiera de mi esposo o mi familia. ¿Por qué? Porque así es el ministerio que realmente el Señor llamó, mi hermano. El Señor no nos llamó para estarnos metiendo codazos como cuando estamos jugando básquetbol, ¿verdad? Que la gente se golpea uno al otro para que no meta el tiro en la canasta. Aquí el ministerio es
para el que Dios levante. Dile al que tienes a la par, es para el que Dios levante. No es para andarnos jaloneando ni viendo cómo nos estorbamos el uno al otro. Es para el que Dios levante. Porque si Dios levanta, mi hermano, Dios respalda. Pero si no lo levanta Dios, ahí las cosas se quedan. Pero yo te quiero llevar a Mateo 9, 37, 38. Y dice así la palabra del Señor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros para su mies. ¿Has pensado lo que significa realmente estar en una eternidad sin Cristo, mi hermano, para el que no lo conoce? Mira, a veces he llorado cuando yo me pongo a pensar en ello. ¿Por qué lloro? Porque a veces me pongo a pensar en que las personas que uno ama, mi hermano, su propia familia, muchas veces no le hemos presentado el reino. No nos hemos hecho hacedores de Jesucristo. Y muchas veces en esas situaciones, ¿sabes qué ocurre? Se nos olvida porque nosotros ya somos salvos. Y como nosotros ya somos salvos, no nos importa el resto del mundo. Pero yo te quiero decir el día de hoy que si tú tienes amor por tu familia, lo primero que tienes que hacer es pensar en ella, mi hermano. Porque no es bueno que ninguno de los que están en tu familia se queden. Se queden, porque aquellos que muchas veces están ahí más reacios son los que más necesitan de Dios. Dile al que tienes a la par, hay que hacer un listado, mi hermano. Porque esas personas muchas veces son las más necesitadas de Dios. Y a veces se nos olvida y nos volvemos un poco egoístas y decimos: pero si nosotros ya hablamos y no quieren. Aunque no quieran, mi hermano, demuéstrales con tu testimonio que Jesús está en tu corazón. Porque este ministerio, mi hermano, y el ministerio de seguir a Jesús es un ministerio de amor. Te van a sacar la lengua, te van a decir algunas groserías, te van a decir muchas cosas, pero lo importante es que lo que Dios dice de ti y no lo que dice el mundo. Eso lo aprendí, mi hermano. Y así como barre mantequilla, yo me echaba la barra mantequilla, y aunque la gente no me quería en un lugar, yo llegaba, mi hermano. Y aprendí a ser cueruda, como dicen en buen chapín. Porque cuando tú llegas y Dios te levanta, mi hermano, Dios te respalda. Te respalda en el lugar donde estás. Y yo recuerdo que en algún momento siempre yo decía a Jesús, miraba a esas multitudes, mi hermano. ¿Y qué vio en esas multitudes? Vio gente herida, vio gente que estaba confundida, como estábamos nosotros en el lugar equivocado, gente que estaba con grandes necesidades, mi hermano. Él se tuvo compasión, dice, de ti, de mí. No solo de mí, de ti, de mí, porque ¿dónde nos encontró el Señor? ¿Te has puesto a pensar en el lugar de donde Dios te sacó? Yo a veces lo pienso y digo, no había matado a nadie, no había hecho esto, no había hecho lo otro, pero necesitaba del Señor. Y Dios estaba revelando en mí, pero yo no lo entendía porque me faltaba entendimiento y conocimiento de la palabra. Pero en ese momento yo siempre hablaba con mi esposo y le decía, a mí me falta algo, nos falta algo. Y ese algo era la presencia de Jesús. Cuando yo entendí que era la presencia de Jesús, todo empezó a cambiar, mi hermano, alrededor de mí. Empezó a cambiar en el entorno de mi familia y empezó de una manera sobrenatural el Señor a actuar en nosotros. Pero hay algo que me llama mucho la atención. Esas personas necesitadas, confundidas, heridas que el Señor vio en esas multitudes, Él tuvo compasión de ellas. Compasión de ellas, así como tuvo la compasión de ti y de mí. ¿Por qué nosotros no podemos tener esa misma compasión con las personas que no conocen del Señor? Les queremos medio hablar del Señor un ratito y como ya nos dijeron que no, ya me voy de aquí, esta no quiere. No es así, mi hermano. A veces la insistencia es lo que Dios premia en tu corazón, porque esa insistencia, aquel que dice no, es el que más necesita de Dios. Y en ese momento entendí también que la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Y en esa época Dios lo dejó establecido en la palabra, como lo acabamos de leer, pero no solo en ese momento, mi hermana. Ahorita la mies es mucha y los obreros son pocos. ¿Por qué te tengo yo que hacer el mover un poquito la silla, mi hermano?
porque necesitamos ayuda también ministerial, porque no es fácil a veces el ministerio. Tenemos otros lugares a donde ir. Es más, los templos están construidos y están pagados, mi hermano, porque hemos visto la mano de Dios, que aunque los diezmadores somos pocos, ese diezmo, mi hermano, ha levantado la obra de Dios. Aquí nadie vive del reino, mi hermano. Aquí todos trabajamos para servirle al Señor, porque desde el momento que Él nos llamó a este nombre del ministerio, Él nos dijo que éramos un ministerio pala. Aquí todos servimos, mi hermano. Desde el último que tal vez acaba de llegar al ministerio, hasta nosotros, siempre todos estamos aquí para servir, mi hermano. Por eso cuando te manden a hacer algo, no te empaches ni te pongas bravo, porque muchas veces Dios puede estar probando tu corazón. Tal vez hay algo de orgullo, tal vez hay algo que Dios tiene que trabajar en ti. Mejor que trabaje Dios y no que trabaje el diablo. ¿Te das cuenta? Es mejor que trabaje Dios, porque Dios nos perfecciona, pero el diablo nos acaba. Entonces hay que tener mucho cuidado con cómo nosotros reaccionamos en el servicio al Señor. Sabes que muchas veces, como dice el Señor, que faltan obreros. A veces las personas son oidoras de la palabra, se sientan en una iglesia, pero ahí vegetan. Si fueran como las plantas, mi hermano, ahí tal vez se echarían raíces en el mismo lugar donde se sientan siempre. Pero no hacen cambios. No hay cambios porque en su misma casa son como una antorcha apagada. Y muchas veces en esa casa es donde tú tienes que llegar a sembrar lo que Dios está haciendo en tu vida. Y se nos olvida, ¿va? Queremos salvar al mundo, pero no salvamos ni a los que tenemos allá adentro. ¿Por qué? Porque las malas actitudes huelen y la gente las ve. Y si tú haces un cambio en tu vida y ese cambio en tu vida es radical, la gente te va a seguir. Ay, ahora mi papá y mi mamá ya no gritan, ya no se pelean como antes. Ay, qué pacificadores están ahora. ¿A dónde están yendo? Están yendo a Misión Cristiana a las Naciones. Están siendo transformados. Yo quiero ir a ese lugar porque ellos cambiaron. Eso es testimonio, mi hermano. Pero si sales de aquí bravucón y bravucona y maltratas y vives con todos dando portazos, allí no hay un testimonio que realmente Dios pueda utilizar para que alguien te siga. Realmente Dios no quiere tibios, mi hermano. Dile a que tienes a la par, los tibios van a ser vomitados. Los tibios van a ser vomitados. Que seamos alguien que realmente no es de doble ánimo, mi hermano. Que seamos personas que realmente estamos comprometidas con Dios y estamos en el punto exacto en donde nuestro sí es sí y nuestro no es no. ¿Por qué? Porque a veces te van a decir, ay no, es que qué aburrida te volviste o qué aburrido te volviste. Pero mejor que digan que eres aburrido y no que te hagan pecar. ¿Te das cuenta? Es diferente. Y el Señor me hacía sentir que la cosecha está lista. Pero ¿qué le falta a la iglesia? No solo aquí, a todas las iglesias en el mundo, mi hermano. Nos falta obreros para la mies. Y ser obreros para la mies, mi hermano, tiene una recompensa eterna. Eterna. Tal vez la recompensa no la vas a vivir aquí como milloneta, sino que la recompensa para lo cual Dios nos puso sobre esta tierra va a ser eterna. Dile al que tienes a la par, eterna. ¿Qué vamos a hacer? Dios dice que llama obreros para la mies. ¿Cuántos obreros para la mies hay aquí, mi hermano? Que levanten su mano. Obreros para la mies. Usted no es obrero, el que se quedó con la mano para abajo, no va a servir para nada. Si va a servir para algo, levante la mano con ganas, mi hermano. ¿Por qué? Porque aquel que no levanta las manos con ganas, mi hermano, puede ser un tibio. Y eso es peligroso porque se puede quedar atrás en el reino del Señor. ¿Sabes que Dios no busca expertos para la Biblia? ¿Por qué te lo digo yo? Porque yo recuerdo, hermano, a mí el Señor, a los 6 meses de ser convertida, el Señor me llamó para el Ministerio de Administración y Liberación. Yo allí encontré un rechazo, hermano, horrible. Yo recuerdo que cuando llegué, todos se me quedaron viendo de pies a cabeza, como que dice, esta chute también viene por aquí. Porque como ya estábamos en el Ministerio de Administración y Liberación, y en pocos meses habíamos ascendido a dirigir el grupo que teníamos a cargo, y me recuerdo que me vieron así bien feo, mi hermano. Y es el ministerio
que tal vez más me hizo llorar. Y yo me recuerdo que me hacían unos desprecios y unos desplantes, y yo ni siquiera había leído la Biblia, mi hermano. No la había leído, te soy sincera. Había leído partes, pedacitos, el Nuevo Testamento, pero dije, qué aburrido el Viejo Testamento en esa época. Pero cuando Dios te llama, Dios te equipa. Y me recuerdo que en ese momento yo llegué y le dije a mi esposo, fíjate que yo tenía días sin dormir, y le dije, mira, yo necesito ir al Ministerio de Administración y Liberación porque dice el Señor que ahí tengo que estar. Bueno, hagamos una cita con el pastor, me dijo, y le pedimos permiso. Y me recuerdo que ese día nos fuimos al ministerio y el pastor nos recibió muy amable y todo. Pero cuando yo le comuniqué que quería estar en el Ministerio de Administración y Liberación, hasta él se me quedó viendo feo. Y me dijo, usted no sabe, me dijo, que usted va a la guerra y usted es un soldado raso. Me quiso bajar la moral espiritual, mi hermano. Usted es un soldado raso y ahí van a haber bombazos, me dijo. Y van a haber cosas tremendas, pero ¿estará usted preparada para porque usted no tiene mucho tiempo de haber conocido al Señor? Mire, hermano, le dije, yo no sé, pero yo aquí estoy por obediencia, le dije. Y el Señor dice que yo tengo que estar en ese ministerio y aquí voy. Si usted no me da permiso, le dijo, pregúntele a Dios si es que me está enviando. Bueno, me dijo, voy a bendecirla y vaya. Si usted dice que Dios le dijo, yo no voy a hacer impedimento para ello. Y me fui. Esa misma tarde había administración y liberación. Y me recuerdo que ese día me atendió una hermana muy linda. Es más, yo nunca había pasado por el Ministerio de Administración y Liberación. Y me recuerdo que Sheni, que en paz descanse, ya falleció. Ella fue la primera que me acuerpó en ese lugar. Y me recuerdo que en ese momento, cuando yo llegué, ella me dijo, Janet, Dios te mandó, porque yo estuve orando por alguien que me acompañe en la administración y liberación. Y me sentó. Y en ese momento yo me senté a la par de ella. Y yo ni siquiera sabía qué era eso, mi hermano. Ni idea tenía. Cuando en eso llegó una muchachita tal vez de unos 17, 18 años, como 17 tal vez. Y me recuerdo que se sentó allí y empezó a hablar algo. Y yo empecé a sentir, mi hermana, que miraba pasar cosas por mis ojos como que era una pantalla de televisión. Yo no entendía, hasta me sentía desubicada porque me mareaba ver las cosas que estaba viendo en el instante. Pero entendí que Dios te equipa. Cuando te manda, te equipa. Y yo no lo había entendido. Y yo ahí sentada con la experiencia sobrenatural de Dios que nunca había experimentado. Y me recuerdo que saber qué cara hice yo, que me dijo, Sheni, ¿qué estás viendo? ¿Qué estás sintiendo? ¿O qué te pasa? Y me recuerdo que yo le dije una cosa bien fea. Le dije, yo acabo de ver una niña como de unos 5 años detrás de una puerta que está viendo en el filo de la puerta media abierta cómo están violando a su hermana. Y me puse a llorar horrible, ¿verdad? Porque era una experiencia espantosa. Y empieza a dar gritos la persona por la cual estábamos orando. Y era exactamente lo que le había pasado a ella. Pero ella lo bloqueó mentalmente y no lo recordaba. Porque en ese instante ella bloqueó lo que le había pasado a su hermana mayor. Y me recuerdo que así empezó Dios a trabajar en mi vida. Y cuando eso sucedió, me recuerdo que Sheni le dijo a la que dirigía en esa época el ministerio, le dijo, sí la envió el Señor. Tiene la sensibilidad y tiene el enfoque de lo que sucede en ministración. Y así pasó. Entonces me quisieron volver a humillar y me quisieron pisotear y que yo me alejara. Me recuerdo que esa vez dijeron, vamos a hacer una ministración extra, como que íbamos a llegar un día porque alguien había solicitado algo. Y me senté esa vez nuevamente y me dijeron, si Dios te envió aquí, que Dios te pruebe. Me dijeron así, pero así en un tono sarcástico y que tú sabes que no es una cosa verdadera en tu corazón, sino que tú sientes que te lo están diciendo de una manera de burla para lo que Dios escogió en ti. Y yo me dije, bueno, yo estoy aquí por obediencia. Yo seguía repitiéndome lo que Dios me había dicho a mí. Y me senté, adelante, me dijo, todo tuyo, me dijo, así, pero de una manera que recuerdo que fue grosera y grotesca. Y me senté. Y yo enfrente, mi hermano, un hombrón como de 2 metros. Y ahí enfrente estaba el muchacho. Y vengo yo y oigo la voz de Dios.
pon tus 2 pies sobre los pies de él. Dije yo, bueno, dije yo, si tú lo dices, Señor, pum, pum, puse mis 2 pies. Y empieza Dios a ministrarlo, hermano. El hombre se arrancó la camisa, ahí pasó de todo. Y fue una cosa aparentemente violenta, pero el hombre no se podía mover porque tenía los 2 pies. Imagínate, ¿qué son 2 pies encima de otros 2 pies? Cuando alguien está violento, las cosas se pueden poner muy difíciles. Pero el hombre violento de medio cuerpo para acá, pero de las piernas para abajo, sujetado al Señor. Y me recuerdo que yo me quedé sorprendida, pero esa no era yo la que estaba ministrando, era el Espíritu Santo que tomó mi vida para poderlo hacer. Y me recuerdo que en esa oportunidad sucedió. Y cuando yo ya venía de regreso para mi casa, fue como que volviera Janet a su cuerpo. Y me recuerdo que yo me quedé así, Dios mío, ¿qué pasó? Y yo asustada con lo que había sucedido. Y lo volví a ver, como en una cámara lenta, todo lo que había sucedido en esa administración. Desde esa vez jamás pusieron en duda lo que Dios, el llamado que Dios me había hecho a mí. Y me recuerdo que, aunque no quisieran, empezó Dios a confrontarlas a través del ministerio que llevaba, de tal manera que en un año yo dirigía el Ministerio de Administración y Liberación. Porque no son los años, mi hermano, los que te dan el llamado. Es el que Dios te coloca en el lugar que Él quiere. Y me recuerdo que así fue. Y en un tiempo bien corto, mira, nosotros dirigíamos casi todos los ministerios del ministerio hasta que nos mandaron a pastorear. Pero recuerdo que el llamado de Dios es para todos. Pero ¿sabes qué? No todo el mundo lo acata, porque nos da vergüenza, porque nos da pena. ¿Qué van a decir de mí? Y yo te puedo decir que si tú haces lo que Dios te manda hacer, aunque parezca ridículo, mi hermano, como poner esos 2 pies sobre el hombre yo me quedé sorprendida. Yo decía, ¿cómo mis 2 pies pueden tener la fuerza para sujetar a este hombre? Pero sin embargo era la fuerza de Dios, mi hermano. Yo simple y sencillamente obedecí lo que Dios me dijo. Y pareciera que fuera ridículo, pero para Dios no era ridículo. Para Dios era la obediencia de lo que necesitaba hacer en mi vida para que yo estuviera convencida de que el llamado era de Dios. Y así lo puede hacer contigo. Tal vez puede sonar ridículo, pero cuando Dios lo hace, tiene que hacerse como Dios lo dijo. Y me recuerdo que muchas veces hay tantos ejemplos en la Biblia, mi hermano, como Moisés. Moisés fue llamado el libertador, pero ¿qué dijo? Yo soy tartamudo. Él vio su limitación, mas no vio el llamado de Dios. Y el obrero, mi hermano, no tiene que ver limitaciones, tiene que ver el llamado de Dios en su vida. Porque el obrero, mi hermano, cuando Dios te llama, te saca del anonimato y te pone adelante. ¿Qué dijo Gedeón? Que fue llamado un guerrero fuerte. ¿Sabes qué dijo? Me siento débil. Me siento débil, dijo Gedeón. ¿Qué dijo Pedro? Era un pescador, pero Dios lo mandó a ser un pescador de hombres. Dejó las redes para el pescado y se dedicó a tirarlas para poder llevar a las almas al Señor. Pareciera ridículo para algunos, pero no se basa en la capacidad que tú tienes, sino en la disposición que tiene tu corazón. Dile que tienes a la par, disposición, mi hermano. Y la disposición es lo que nosotros tenemos que trabajar en nosotros mismos para agradar el corazón de Dios. Dice Mateo 4:19, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ahí, ¿qué hizo el Señor con esas pequeñas palabras que puso allí? ¿Sabes qué estaba haciendo? Estaba haciendo que realmente el llamado se hiciera en el corazón de Pedro. A veces Dios nos va a hacer el llamado, mi hermana, pero muchas veces en ese llamado no queremos perder la comodidad que tenemos en casa. No queremos perder la comodidad de estar tranquilos, relajados y descansar. El tiempo del obrero, mi hermano, para la mies es agotador. Porque mira, nosotros en el tiempo que hemos sido pastores, hacíamos un servicio aquí, nos íbamos corriendo a Ciudad Quetzal. Allá en Ciudad Quetzal llegábamos a las 9, 10 de la noche a la casa, a esa hora medio comer algo y ya a dormir porque el día siguiente había que trabajar. A veces es cansado, pero es gratificante. Una vez me dijo alguien a mí, ay, pero es que usted, hermana, porque tiene la suerte, me dijo. Discúlpele, eso no es suerte, es bendición.
es bendición de Dios. Aparte, mira, yo le digo al Señor, Dios mío, a veces me quisiera partir en 20 gentes, pero es la recompensa de ser obrera para la mies. Porque mira, a mí no me miras, si a mí me preguntas tú, mire, tiene, o a mi esposo, ¿tiene tarjetitas para ir a su laboratorio? Mi hermano, yo no hago ni tarjetas ni nada. Y yo no dependo de nadie más que de Dios. Y en mis lugares de trabajo llega la gente sola, sola, enviada por Dios. Porque Dios es Dios, mi hermano, y te recompensa de la manera que tú necesitas. Una vez me dijeron a mí, pero mire, ¿usted qué hace para poder trabajar? ¿Cómo hace para manejar a los médicos y que le manden? Yo ni conozco a los doctores, le dije. Nunca voy a visitar a nadie, no tengo tiempo, le dije. Pero sin embargo, la gente llega sola. ¿Por qué llega sola? Porque Dios la envía, porque sabe que necesito esa parte económica para poder sembrar en el reino. Y Dios lo hace de esa manera, mi hermano. Por eso si tienes un problema económico, mira, sacúdate y empieza a abrir tu casa para predicar la palabra. Y me vas a contar qué significa tener el arca del pacto. Cuando tú tienes el arca del pacto, mi hermano, tú empiezas a caminar por fe y no por vista. Y te vas a dar cuenta que ese obrero que parece pequeño, Dios lo utiliza para hacer cosas grandes. Pero necesitas levantarte para ser bendecido. Porque si no te levantas, no vas a recibir la bendición que Dios tiene para ti. Yo aprendí, mi hermano, me remangaba. Mira, yo a veces, ahora que mis hijos ya están grandes, los oigo hablar de cómo era. A veces mi hermana dejaba todo el fin de semana a mis hijos en la casa, porque yo tenía que, con mi esposo, ir a servir al ministerio. Y aunque a veces, mi hermano, tus hijos se quieran ir a derecha o a izquierda, mira, Dios los jala solo, mi hermano, y te los compone. Pero ¿cómo es eso? Porque tú miras primero a Dios y luego las circunstancias. Pero si tú miras las circunstancias antes que a Dios, ahí está el problema. Empieza a confiar en Dios y te vas a dar cuenta que Dios es fiel y es soberano. ¿Qué necesita un obrero? Necesita una buena actitud, mi hermano. Dile al que tiene cerva, una buena actitud. Pero aquellos pesimistas, mi hermano, no están hechos para el reino. El pesimista que todavía, voy a hacer una reunión para que vengan acá, pero saber si van a venir. Hermana, ya estamos fregados. Porque si tú no tienes fe en lo que haces, es difícil que Dios pueda hacer algo contigo. Primero, una buena actitud. Tú prepara tu casa como que supieras que todos van a llegar. Y empiezas a orar por los lugares y vive Jehová que Dios los va a llenar. El ser obrero para el reino, mi hermano, no es un título de ministerio. El ser obrero para el reino, mi hermano, es un título de Dios en el cielo. Porque aquel que Dios pone el ojo, mi hermano, ahí como dicen en buen chapín, pone la bala. Dios es soberano y Dios cuando te llamó, te saca del mundo y te coloca en el lugar donde Él quiere. Pero ¿qué es? Significa el tener la actitud de obrero. Significa tener un corazón de siervo, mi hermano. ¿Y qué significa un corazón de siervo? Aquel que escucha la voz de Dios y aquel que tiene humildad para hacer las cosas que tiene que hacer en el reino. No es porque tú lo hagas por ti, es porque es Dios respaldándote a ti. Eso lo entendí yo muy bien, mi hermano. Porque yo puedo venir a querer echar fuera un demonio en una administración y liberación, pero el diablo no va a hacerle caso a Janet, le va a hacer caso al nombre de Jesús y a lo que Jesús significa en ti. A eso se va a sujetar el enemigo. Y así fue como yo lo aprendí. Si Dios te llamó, Dios te respalda. Mira, el ministerio de diaconado te abre la puerta al resto de los ministerios. Pero si en el diaconado no quieres estar, difícil. Yo he oído gente, mi hermano, que casi que le dice a uno, es que mire, yo lo que aspiro en este lugar es ser pastor. Pues si ya ganaste gente, si hay gente que te siga, entonces sí eres pastor. Pero si no hay nadie que te siga, mi hermano, ni siquiera los de tu casa, difícil que vayas a ser pastor, ¿te das cuenta? Hay cosas que Dios va mostrando en el camino a medida que uno va caminando. Pero ¿qué tiene el Señor? Dice Juan 9:4, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene y cuando nadie puede trabajar. ¿Qué significa este pedacito de Juan 9:4?
¿Cuándo es el día? El día es el momento en donde tú, como una antorcha encendida, sirves al Señor y tú estás allí trabajando, llevando la palabra del Señor y presentando el Evangelio y presentando a los demás que Jesús existe. ¿Cuál es el momento de la noche? La noche es en el momento en donde ya no va a estar el Señor aquí, sino que ya nos arrebató a los que Dios nos lleve. ¿Y qué va a suceder? Aquí va a quedar un lugar oscuro porque ya no va a haber luz, mi hermano. Ya no va a haber nada ni nadie que predique la palabra del Señor. Es más, las Biblias se van a borrar, mi hermano. Eso va a ser horrible. ¿No te has puesto a pensar qué va a suceder después del arrebatamiento? ¿No te has puesto a pensar en aquellos que tú conoces y que son parte de tu familia o de tus amistades y se van a ir a un fuego eterno por no conocer a Jesús? ¿No te has puesto a pensar lo que significa, mi hermana, cuando a uno se le va la luz? Mira, esta semana estaba en la costa yo y se fue la luz. Pasamos toda la noche sin luz. Primero el calorón de allá va, pero después de eso, mi hermana, qué horrible no tener luz. Uno está acostumbrado, abre la refri, ya está todo bien frío. Quieres tú algo y todo está allí. Pero cuando no hay luz, mi hermano, cuando se va la luz en todo tu vecindario y tú miras a qué oscuro. Esa oscuridad no es nada comparada con la oscuridad que llevan aquellos que no conocen de Jesús. ¿Te das cuenta? Qué horrible. Y ahí puede estar tu papá, puede estar tu mamá, puede estar tus propios hijos, pueden estar el tío, la prima y todos aquellos que estén dentro de tu familia. ¿No te has puesto a pensar que esa oscuridad va a ser eterna? Si tú realmente tomas conciencia de eso, mi hermano, tienes que empezar a evangelizar a los que tienes en casa, porque esa oscuridad eterna, mi hermana, jamás los va a poder sacar de allí si no conocen a Jesús. Y eso realmente le da vueltas a uno en el corazón, mi hermano, y te confronta y te das cuenta que no has hecho nada. A veces, mira, ahorita esta semana, una de las técnicas de laboratorio tenía una amiga. La llevaron a operar de una vesícula. ¿Y quién va a decir de una vesícula en este tiempo que alguien se va a morir, mi hermano? Pero la patoja de 23 años se murió. Dejó una niña de 3 años y ella estaba consternada porque su amiga falleció. Esta muchacha que trabaja conmigo, ella es técnico, pero ella trabaja en niños en su ministerio. Ella trabaja en niños y me dice, yo con ella siempre la traté de evangelizar y nunca quiso. Qué triste, hermano, que ahorita ya no hay vuelta de hoja. Ahorita, así como la iglesia tradicional que puede hacer 50,000 misas, pero no va a pasar nada, se van a quedar aquí. Pero el hecho de conocer a Jesús, tú no necesitas hacer nada más que presentar a Cristo para que esa persona se convierta en alguien salvo. Y la salvación, mi hermana, es personal. No es algo que, yo soy salvo y a mi familia lo absorbió. Naranjas, no sucede así. Cada uno lo tiene que confesar con su propia boca. Y si tú no llevas a Jesucristo a los demás, mi hermano, y lo presentas, difícil que esas personas puedan encontrar a Jesús. Mira, yo lo andaba buscando en esa oscuridad, mi hermano, con mi esposo, pero Dios vino y se reveló a nuestro corazón. Y cuando tú vienes y haces la obra, ora por esa persona y empieza a presentarles a Jesús, Dios va a hacer algo tremendo en esa persona. ¿Sabes qué? ¿Cómo trabaja un verdadero obrero para la mies, mi hermana? Un obrero para Dios. Primero, tiene un amor incondicional por las almas, mi hermano. Te importa todas las almas que están allá afuera, mi hermano. Tú tienes algo que te dice que lo tienes que hacer. A veces nos sentamos en una silla, mi hermano, a esperar algo, y las personas que están alrededor tal vez ni conocen de Jesús. Uno tiene que aprender a bendecir. Si te contestan, bueno, y si no te contestan, tú ya hiciste tu parte. Tienes que aprender a ser perseverante, mi hermano, porque la perseverancia es algo que da resultados. Dile al que tiene cerca, da resultado. Y además tienes que también llegar humildemente, mi hermano. Pero el problema, ¿sabes cuál es? Llegar arrogante a presentar a Cristo, mi hermano. Nadie te va a hacer caso. Hay ese pesa o esa pesa hablando de Jesús. No, mi hermano, tú sé humilde.
Ponte en el zapato de los demás antes de cualquier cosa. Y cuando tú lo hagas, te vas a dar cuenta que esa persona está tan necesitada como tú el día que la encontraste. Mira cómo nos llama el Señor. Esto me impacta. 1 Corintios 3:9 dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios, mi hermano. ¿Qué significa ser un colaborador de Dios? Significa que no se va a rendir, que va a trabajar incansablemente para que las cosas se hagan. Y sabes que no se va a quejar del calor. Ay, qué calor, ay, qué frío, ay, tengo hambre, ay, tengo sed, y todas las quejas que Dios ya conoce de nosotros. Muchas veces, sabes, si Dios te llamó, Él te va a sostener. Y hay algo que me impacta también. Dice Lucas 9:62. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. De aquí para adelante, mi hermano. Por eso es tan importante la limpieza en el corazón. Porque si tú no tienes un corazón sanado, mi hermano, difícil que Dios te pueda hacer, como te dijera, entender que tienes que ir con un corazón sano. A veces se está revolviendo la olla de cangrejos, mi hermano, hasta aburre y cansa. Ya deja lo que pasó atrás. Mira, yo aprendí, mira, un baño de agua limpia, mi hermano, y que Dios se encarga de lo que pasó atrás. ¿Por qué? Porque para atrás no podemos ni siquiera estar arreglando nada. Porque si Dios hubiera querido que tú estuvieras viendo tu pasado, hubiera puesto tus ojos en la nuca. Pero los tienes al frente de tu cara, es para ver hacia adelante. Y hacia adelante está Jesús esperando que tú hagas lo que Él nos mandó. El obrero comprometido, ¿qué hace? Trabaja para la cosecha eterna, mi hermano. El trabajar en la cosecha eterna tiene una trascendencia espiritual tremenda. Porque tú empiezas a trabajar por algo que tal vez nadie nota, pero lo nota Cristo, mi hermano. Y cuando lo nota el Señor, Dios es capaz de transformar todo tu entorno. Sabes que su recompensa no viene de los hombres, sino viene de Dios. Allí es donde te quería llevar. La gente se queja de esto, se queja del otro, pero mira, ¿sabes cómo la queja va a cambiarse? Se va a cambiar a medida que tú realmente tomes el concepto de lo que significa trabajar para el reino. Tú trabajas para el reino, que Dios se va a encargar del resto. Yo siempre le digo: Señor, no tengo tiempo, tengo que hacer tantas cosas. Y mira, esta prédica me costó un mundo, mi hermano. De todo me pasó esta semana, pero yo sabía que era por algo. Y ese algo era el traerte la palabra del Señor. Tal vez nadie te vaya a aplaudir aquí por lo que tú haces para el Señor, pero si te aplaude el cielo, mi hermano, eso es suficiente. Porque Dios es el que te recompensa en todo lo que hagas. ¿Sabes qué hace la recompensa del obrero fiel? Yo lo he experimentado, mi hermano, una y mil veces. A mí me llama, hace unos días me llamó una persona que yo conozco, que tiene también laboratorios ahí en la costa. Y le he ido, a veces por ayudarla, he ido comprando equipos que a veces ni necesito. Ya me regañó mi hijo y me dice: no, mamá, ya no compres cosas que no te van a servir. Es que tiene necesidad. Yo sé que tiene necesidad, pero no estés comprando cosas que están, mirando. Aquí tenemos un montón de cosas que ahí están guardadas. Y esta semana me llamó y me dice: mira, Janet, ¿no quieres comprarme este lote de aparatos para un laboratorio? Y yo tengo suficiente con lo que tengo, mi hermano, no necesito más. Ay, mira, le digo. Y cabal, lo habíamos hablado unos días antes con mi hijo. No lo necesito, le dije, no puedo hacer ese gasto. Tengo los bonos de aguinaldo de mis empleados y yo tengo que ser previsora en que ese dinero esté allí. Y entonces le dije: no puedo gastar en algo que no me va a servir, y lo siento, pero esta vez no te puedo ayudar. Y así lo hice, ¿verdad? Pero digo yo, la gente quitándolos y yo con un trabajo que ya no me doy abasto. Y mientras tanto le digo yo: es Dios, mi hermano. Veo la fidelidad de Dios y tal vez yo no sea el mejor ejemplo. A mí a veces me da pena hablar de las bendiciones de Dios en mi vida, porque puede pensar alguien: ay, es que esta porque es una arrogante. No, mi hermana, no es porque sea arrogante, es que testifico lo que Dios ha hecho en mi vida y lo veo palpablemente, mi hermana. Muchas veces me dicen: ¿y usted a qué se dedica, va?
Hace poco yo encontré a un médico y me dice, ¿y usted qué está haciendo en la costa? Si antes trabajaba aquí en Guatemala. Lo que pasa es de que en la costa me mudé, le digo, porque pues allá se dio la oportunidad y empecé con mis laboratorios, ¿sí? ¿Y usted para quién trabaja? Solo en sus laboratorios, no le digo. Aparte de mis laboratorios, trabajo para entidades y empresas grandes en Guatemala. Mi hermano. El ingenio más grande de Guatemala es mi cliente de 12 años, mi hermano. Algo haré bien para que me busque por 12 años. Y así tengo un montón de clientes de 8, de 7, de 5, de 4. Y ellos mismos me recomiendan para otros lugares. Pero ¿qué ha hecho que eso se dé? A veces no me piden ni siquiera eh, la presentación de los lugares o porque le piden a uno un portafolio de qué es lo que uno hace. Ni siquiera me lo han pedido. Yo tengo años de no presentar a ese lugar mis licencias sanitarias ni nada de eso, porque saben que siempre están al día. Ya ni me las piden. Y le digo yo, es Dios recompensando a los obreros fieles, porque sabe que mi casa trabaja para el reino, mi hermano. Y cuando eso sucede, muchas veces tus hijos empiezan a recibir las bendiciones sobrenaturales, porque tú estás trabajando para el reino. Y cuando tú trabajas para el reino, mi hermano, Dios es, mira, increíble, te da hasta lo que no hayas pedido. Dice Hebreos 6:10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Yo me quedo sorprendida porque realmente Dios es inmensamente fiel, mi hermano, cuando nosotros decidimos servirles. Sabes que nosotros no vamos tras la recompensa del mundo, mi hermano, solo vamos tras la recompensa de Dios, tras esa vida transformada que Dios nos dio. Yo me quedo sorprendida porque le digo, Señor, ¿cómo transformaste mi vida? Es que yo veo atrás, hermanos, yo veo la desintegración familiar, de cómo la gente desbarata los matrimonios en un segundo. Ya no incompetencia de caracteres, o ¿cómo le dicen? Y sí, algo así les llaman a los famosos divorcios de ahora express, ¿verdad? Y la gente no es capaz de mantener su matrimonio. Y digo yo, le agradezco tanto a Dios porque este varón me ha acompañado 42 años de mi vida, ya vamos por el 43, mi hermano. Y eso, ¿quién lo ha hecho? Lo ha hecho Dios, mi hermano. Lo ha hecho Dios porque claro que hemos pasado nuestras circunstancias, nuestros momentos a veces difíciles, de trabajo, de todo. Pero en Él encontré no alguien que me ande juzgando ni metiendo zancadilla, alguien que me apoya y me impulsa. Igual soy yo con el trabajo que Él tiene, porque eso es lo que hace el matrimonio, mi hermano. El matrimonio es un equipo en donde todos nos ayudamos, la familia es un equipo, todos hacemos que eso prospere. Pero muchas veces la gente es individualista y anda pensando solo en ella, yo y nada más que yo. No, eso no es así. El matrimonio y tu familia es un equipo y ese equipo lo van a sacar adelante todos juntos. Tal vez tus niños ahorita sean chiquitos, igual fueron los míos, pero ahorita cuando yo los veo ya todos en su trabajo, enfocados y haciendo lo que Dios les manda hacer, yo me quedo sorprendida porque digo, esto empezó el día que recibimos a Cristo. Ese día empezó realmente la bendición de Dios para mi casa, mi hermano. Y uno a uno han llegado mis primos, mis hermanas y todo el mundo, porque el testimonio es importante, mi hermano. Si Dios te mira haciendo cosas para Él, vive Jehová que Dios te va a poner en lugares especiales. Tú no sabes si esa persona que puso ese día, mi hermano, enfrente de ti, y tú le vas a presentar a Jesús y tal vez diga no o sí, ¿qué va a suceder? ¿Qué tal si es la última oportunidad que tiene para no irse a una eternidad sin Cristo? ¿Lo has pensado? A mí me ha pasado y le ha pasado a mi esposo. Muchas veces Dios nos utiliza como un instrumento de bendición para presentar a Jesús. Tú míralo siempre como que es el último día de su vida. En la oscuridad, le digo yo, para pasar a la luz. Tú presenta a Cristo y bendice a aquel que llega a tu negocio y te vas a dar cuenta que va a venir de regreso. Porque Dios es así y Dios es sorprendente. No hay limitaciones de edad ni nada, mi hermano. Solo hay disponibilidad en tu corazón. Pero a veces no queremos, ¿va? Yo
me impacta mucho la vida de Elías y Eliseo, porque eso está en Segunda de Reyes, pero te lo voy a parafrasear por la hora. Yo recuerdo cómo el manto de Elías cayó sobre Eliseo, pero esto no fue un acto solamente bíblico, es un acto trascendental porque era espiritual, mi hermano. ¿Y qué sucedió en ese momento? Cuando Eliseo le preguntó qué era lo que pedía, él pidió la doble porción. ¿Tú qué pides al Señor? Ay, Señor, págame la cuenta del teléfono, págame la cuenta de la luz. Ay, Señor, dame para la despensa. Pero yo te pregunto, ¿en qué momento dices, Señor, yo quiero la doble porción? Yo quiero el aceite, Señor, de lo que tiene fulano, de lo que tiene sutano. Yo quiero, Señor, trabajar en la obra. Cuando tú te metes a trabajar en la obra y tú empiezas a pensar más en los demás que en ti mismo, no necesitas ni pedir nada porque Dios lo va a traer a tu vida. Eso es lo que yo he experimentado. Yo a veces ni le pido al Señor, mire Señor, me vas a dar este año para eso. No, hermano, yo ando pensando toda la vida que esto, que el otro, que tengo que hacer esto en el ministerio, que tengo que hacer el otro. ¿Y qué sucede? Llega solo, mi hermano, solo. Solo todos los trabajos o las fuentes de ingreso que Dios me da, me las envía Él. Y lo he visto, uno a uno, uno a uno. Y Dios es sorprendente y es sobrenatural. ¿Qué deseas, Eliseo? La doble porción. La doble porción de su espíritu. Y le dice, solo la obtendrás si me ves ser arrebatado. ¿Qué hizo Eliseo? Mi hermano, ese hombre ya no dormía, con el ojo pegado al que se tenía que ir. ¿Por qué? Porque quería la doble porción. Y cuando Dios te manda, mi hermana, no hay cansancios. Dios es el que te renueva las fuerzas. ¿Y qué sucedió? Dice que fue arrebatado con carros de fuego. ¿Y qué sucedió con Eliseo? Cayó el manto y se lo colocó. Y todavía abusado, dijo, vamos a ir a probar. Y dijo que fue a golpear el río Jordán. ¿Dónde está el Dios de Elías? No dijo dónde está el Dios de Eliseo. Dijo, ¿dónde está el Dios de Elías? Mencionó a aquel que había tenido la unción. ¿Y qué recibió Eliseo? La doble porción. Así que hoy te voy a invitar a que tú te levantes de tu lugar, mi hermana, como un siervo llamado y escogido. Levántate de tu lugar. Porque hoy Dios va a confirmar tu llamado. Y Dios va a hacer que muchas cosas en tu corazón empiecen a cambiar y a tomar sentido. Si tu vida ahorita es una vida revuelta, mi hermana, por tantas circunstancias, hoy Dios quiere transformarte. Así que en el nombre de Jesús les agradecemos a los que están sintonizándonos a través de las redes. Que el Señor les bendiga. Estamos acá para el próximo miércoles a las 7 de la noche y el próximo domingo a las 10 de la mañana. Que el Señor les bendiga y que tengan un lindo almuerzo. Bendiciones, mis hermanos.